esta hora para poder escuchar tu palabra. Que tu palabra, Señor, entre a lo más profundo de nuestras vidas y de nuestros corazones. Es tu voz, Señor Jesús, la que queremos escuchar en esta hora, Señor. Usa a tu hija en esta hora, te lo pedimos. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Gloria a Jesús. ¿Cuánto damos un gloria a Dios? Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias. En el libro de Números, capítulo 6, versículo 8. Libro de Números, capítulo 6, versículo 8. Amén. Vamos a leerlo todos y lo leeremos 2 veces. Dice: todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Yo no escuché. Amén. Tomemos asiento. Bueno, yo pasé estas 3 últimas semanas haciendo fuerza con todos los predicadores. Y yo ya que llega hasta ahí, me va a decirme toda la prédica. Y yo le di a mi mamá, y yo, mami, toda esta semana haciendo fuerza que están dando toda la prédica. Y mami, no, ese es Dios confirmando su palabra. Y yo en la mente, ay, pero que no confirme tanto. Porque mejor dicho, pero así leamos 200,000 veces Génesis 1:1, Dios siempre tiene algo nuevo que decir. Amén. Entonces, el tema que trataremos esta noche es separados para vivir en santidad. Amén. Separados para vivir en santidad. ¿Qué es separar? Todos de pronto sabemos qué es separar. Yo voy a darle como ese significado. Separar es hacer que una cosa, animal o persona deje de estar en contacto con otra o cerca de ella. Tenga muy presente ese significado, porque lo vamos a tener en cuenta en toda la prédica. Entonces, hacer que a una cosa, animal o persona deje de estar en contacto con otra o cerca de ella. Bueno, en el colegio quisiera preguntar, ¿quiénes fueron bastante conversadores en el colegio? Pero de eso que se les dice buenos conversadores, que eso era el profesor, se me separa el grupito de allá. Bueno, conmigo era lo contrario, yo era la que menos hablaba. Así que los profesores vivían era separándome de mis compañeras. Padilla, sepárese de Zarco y de Zamora, porque decían que ellas me desconcentraban, imagínense. Entonces, en el versículo que leímos, ¿qué es nazareato? Dice, todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. ¿Qué es eso? Tal vez algunos ya lo hemos escuchado. Entonces, nazareato se le decía al tiempo cuando una persona decidía dedicarse absolutamente para Dios, y era por un tiempo. Mínimo podía ser 30 días. Alguien decía, yo quiero consagrarme para Jehová, ese era el tiempo, yo voy a escoger 30 días de nazareato. Mínimo eran 30 días y máximo era toda la vida. Y a la persona que tomaba esa decisión, porque era una decisión, era un voto, o sea que era personal, cada quien decidía si lo hacía o no. Y a esa persona que decidía tomar esa decisión se le llamaba nazareo. Entonces, cuando alguien decía, no, él es nazareo, era porque se había guardado para Dios. Entonces, ser nazareo era un voto. Los votos sabemos que son unas promesas que uno realiza con Dios, con personas. Entonces, ese voto no era obligatorio, cada quien decidía. Usted podía decir, yo quiero empezar desde mañana a ser nazareo, y ya ahí lo hacía. Pero no cualquiera, pues yo vi leyendo todo eso, tenía que cumplir como unas normas, unas leyes, unos requisitos antes de, mientras y después de. Entonces, antes de tenía que dejar alimentos y bebidas. Por ejemplo, en el mismo
libro que leímos en número 6, el versículo 3, el 6, el versículo 3 dice: se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uva, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Vea que de pronto el que le gustaba su vino o eso, pues ya tenía que decir: tengo que alejarme de eso. Otra cosa, voy a decirle unos cuantos porque eran varios requisitos o reglas que tenía que seguir. En el versículo 5 tenía que dejarse crecer el cabello. Así que eso era ley, tenía que dejárselo crecer. Y ahí hago un paréntesis: cuando la persona se lo dejaba crecer, cuando terminaba su nazariato tenía que raparse la cabeza, dando a entender a las personas de que ya no iba, pues ya terminó su tiempo de santificación para Dios. En el versículo número 9, no debía acercarse a personas muertas. Y ahí recalca, aquí dice: así sea que sea tu padre, tu madre, no puedes acercarte ni estar allí en el velorio ni nada. Así que imagínense, el que decidía tenía que irse, pues como se moría la mamá, no podía hacer nada, no podía acercarse ni velarla ni nada. Bueno, entonces, entrando en el contexto, en la Biblia están dos historias. Permítanme, yo bebo un poquito de agua. En la Biblia encontramos dos historias. Me llamaron mucho la atención porque son casi parecidas. Son casi iguales, una en el Antiguo Testamento y una en el Nuevo Testamento. La del Antiguo Testamento, vamos a leer el Jueces 13, del versículo 3 al versículo 5. Y ahí habla de un nacimiento. Ahí habla de un nacimiento. Y mire lo que dice: a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino ni sidra. Vea que es lo mismo que había dicho acá ese voto de nazariato. Pues he aquí, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Este voto no fue personal. Ya de pronto leyendo eso, cabello largo, ya usted sabe quién es, Sansón, ¿verdad? Este voto él no decidió voy a ser nazareo. Dios dijo: yo lo voy a separarlo, porque yo quiero que él me cumpla un propósito. Entonces, leyendo esto, Dios lo separa y le da un propósito. Te voy a separarte, pero vas a hacer esto. Me imagino tiene que seguir las reglas para poder cumplir esa encomienda, por así decirlo, que le mandó Dios. Entonces Dios lo separa y le da un propósito. Más adelante en los versículos dice que Dios lo bendijo y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él. Y me llama la atención que cuando Sansón, ¿cuál era el propósito de Sansón? Salvar a Israel de la mano de los filisteos, porque llevaban los israelitas mucho tiempo, los filisteos contra ellos, y Dios dijo: tengo que hacer algo, así que mandó a un hombre. Entonces su propósito era salvar a Israel de la mano de los filisteos. Y me llama la atención que cuando Sansón realiza lo que Dios le mandó, el propósito que Dios le colocó que hiciera, es cuando dice en los versículos antes de eso, dice: y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón y mató a los filisteos. Pero cuando hacía otra cosa, ahí no decía el Espíritu de Jehová venía sobre Sansón. Entonces el Espíritu de Jehová venía sobre él cuando hacía el propósito que se le había encomendado.
tú vas a hacerme esto, pero yo voy a estar contigo cuando hagas lo que yo te encomendé. Entonces me llama la atención eso. ¿Y qué pasó con Sansón? Bueno, Dios lo probó con un león. Ahí dice que el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campos, o sea que Dios lo estaba probando para llevarlo a esa batalla. Tuvo que primero prepararlo, pasarlo por una prueba para llevarlo a que cumpla bien ese propósito que se le había encomendado. Entonces, con Sansón sucedió que una conversa, bueno, sabemos que Sansón se metió con una mujer filistea que se llamaba Dalila, y los príncipes de los filisteos le dijeron: ve, convence a tu esposa, a tu pareja, para que nos diga en qué consiste su fuerza, que nos diga porque queremos matarlo. Entonces esa mujer no lo quería. ¿Te imaginas? No, dígame que voy a matar a su esposo. Esa mujer no lo quería, pero él, ahí dice que Sansón se enamoró, mejor dicho. Entonces esa conversación, él podía cortarla de una. Ve, Sansón, ¿y en qué consiste su fuerza? Él podía haber dicho: no, ¿a ti qué te importa? No. Como algo así, decirle cualquier cosa, pero puede cortar esa conversación porque es decisión de él. Él dice si él sabrá si lo dice o no. Con la primera mujer, si usted se lee la historia, él tuvo una primera mujer que fue filistea. Es que Sansón no aprendía. Entonces, con la primera mujer que también fue filistea, él le dijo: no se lo he dicho ni a mi padre ni a mi madre, y te lo voy a decir tú a ti. Pero igual se lo terminó diciendo. Si se lee la historia, vas a ver qué fue lo que le dijo primero. Y acá más adelante vuelve y pasa lo mismo. Ven, ¿qué cosiste tú? No, si me atas una cuerda nueva que nadie la haya usado, seré como cualquier hombre. Y ella hacía lo que, una cantidad de veces hacía lo que Sansón y no era así, pues le estaban mintiendo. Entonces, total que al final Sansón le dijo: bueno, mi fuerza consiste en mi cabello. ¿Sabían lo que leímos? Cómo la persona declaraba que ya no iba a ser nazareo, cortándose el cabello. Entonces, Sansón le dijo: no, si me cortas mi cabello. Y ella corrió donde los príncipes de los filisteos y dijo: Sansón me abrió su corazón. O sea que ella supo que le estaba diciendo la verdad. Sansón me abrió su corazón y me dijo que era el cabello. Así que se lo cortaron. Bueno, esa es la historia de Sansón. Que al final le sacaron los ojos, fue la burla de los filisteos. Ve, vamos a hacer fiesta, llamemos a Sansón para que nos haga reír. Ve cómo el más fuerte, y una mujer ahí lo hizo nada. Así que Sansón era la burla, le sacaron los ojos. Y al final murió Sansón, murió pidiéndole ayuda a Dios. Dios mío, ayúdame. Que veo en toda la historia, la única vez que veo que Sansón estaba pidiéndole algo a Dios. Así que él dijo: voy a morir con los filisteos también. Así que mató a los filisteos. Y cuando derrumbó el lugar donde estaban congregados, por así decirlo, todos los filisteos, murió él también porque cayeron los muros. Entonces esa es la triste historia de Sansón. Dijo en qué consistía su fuerza, dijo que había sido separado para Dios, y no resultó de la mejor manera esa confesión. Y la otra historia que les quería hablar la encontramos en el Nuevo Testamento. En San Lucas 1, del 13 al 16, dice: pero el ángel le dijo, Zacarías, ¿qué había pasado acá con Sansón? Primero, un ángel le había dicho. Y acá también dice: pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre.
Y dice el 16, ahí está el propósito con el cual los separó. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. ¿También fue separado o no? Y le dio un propósito, al igual que Sansón. Entonces volvemos a ver esa separación que hizo Dios. Yo voy a tomar a este hombre para que cumpla un propósito que yo voy a colocar en él, o que yo coloqué en él. Y dice que desde el vientre de su madre. Entonces, al igual que Sansón, que fue puesto a prueba en el campo con leones, y yo imaginándome, tuvo que también ser con otras cosas para poder salir a cumplir ese propósito de la mejor forma. Y Juan lo encarcelaron. Y digo que también eso fue como una prueba que Dios le colocó. A Juan lo encarcelaron. Entonces, ¿quién lo encarceló? El rey Herodes. Porque como él estaba cumpliendo el propósito que le habían encomendado, entonces el rey Herodes se metió con la mujer de su hermano, y Juan le decía, pues eso no está bien, no puedes hacer eso. Pero a él no le gusta, porque cuando empieces a decir lo que la palabra de Dios dice, no la van a entender y van a querer encarcelarte. Van a querer meterte preso para que no cumplas ese propósito que Dios te ha encomendado. Entonces el rey Herodes lo encarceló y al igual que Sansón, también murió. El rey Herodes, en medio de una fiesta, le pidieron, no, tráeme la cabeza de Juan, que estaba preso. Entonces él fue y le cortó la cabeza y murió. De pronto usted dirá, pues si estaba haciendo el propósito, ¿por qué murió tan feo? ¿Cierto? Pero yo veo que la diferencia entre estas dos historias es que tú puedes decidir si morir haciendo el propósito de Dios o morir dándole la espalda a Dios porque te dejaste llevar por la corriente del mundo. Así que tú decides ir ante Herodes con la cabeza en alto porque cumpliste ese propósito, o ir ante los filisteos con la cabeza agacha porque te dejaste derrotar por un simple pasatiempo. Así que tú decides. Y me impacta mucho esas dos historias porque los dos murieron, sí, pero yo me puse a pensar. Yo me imagino que Juan iba con la cabeza en alto. Él decía, para lo que fui separado, eso lo cumplí. Así que hasta aquí llegué. Hasta aquí cumplí mi propósito porque Dios lo quiso así. Así que hoy decidimos ir con la cabeza en alto delante de Herodes. Pero ya es decisión de nosotros. Ya es decisión de nosotros. Entonces ese propósito que Dios nos da a separarnos para Él. Y como estas historias vemos que Dios los separó desde el vientre de una madre. Pero a mí esta palabra me dice que a mí Dios no me separó desde el vientre de una madre. Aún antes de la fundación del mundo, Él ya me había separado para Él. A mí esto es lo que me dice que aún antes de la fundación del mundo, Él me separó. Y al igual que Juan, cuando el enemigo vea que estás cumpliendo ese propósito por el que fuiste separado, va a querer encarcelarte. Cuando el enemigo vea que tú estás siguiendo esos pasos de Jesucristo, va a querer callarte. Cuando el enemigo vea que tú estás cumpliendo
ese propósito por el que fuiste separado va a querer matarte. Pero es tu decisión si ir ante Herodes con la cabeza en alto y estalabáis. Yo voy a hacerles una confesión en esta noche. Yo me bauticé a los 12 años. Yo me bauticé a mis 12 años y yo creo que solo se lo he dicho a mi familia. Y es que yo decía en mi preadolescencia y adolescencia, yo decía, no, yo me santifico para Dios cuando tenga por ahí 30 años, 40 años. Yo decía así, aunque ya haya sido bautizada. Pero ¿sabe de qué me di cuenta? Que en mi preadolescencia y adolescencia nunca abrí este libro. Nunca abrí este libro. Y como escuchaba desde desde niña, yo escuchaba aquí a los predicadores, decía, sí, los jóvenes son débiles. No, qué pesar, los jóvenes, ellos pasan muchas pruebas, ellos son... Pero a mí esta palabra me dice que cuando soy débil, entonces soy fuerte. No, los jóvenes no, ellos no pueden con esas cargas. Pero esta palabra a mí me está diciendo que en el mundo tengo aflicciones, pero confía que yo he vencido al mundo. Yo escuchaba que decía, no, los jóvenes, pobrecitos, qué pesar, qué debilidad. Pero esta palabra me dice que en medio de la debilidad es cuando su poder se manifiesta en mi vida. Este es el momento, joven. No estamos para perder el tiempo. Este es un camino, esta es una carrera, no es del que más corra. No es del que vaya más adelante, que usted lo vea, mira que adelante va. Este es del que permanece. Porque el reino de los cielos es para los valientes. Así que no creas cuando te dice que débil eres. No creas cuando te dice sí, que pesar, que debilidad, sí, es muy débil. Sí, a mí esta palabra me dice lo contrario, que renueva mi fuerza. Y no cualquiera, no como cualquiera, como las del búfalo. Así que tenemos que creer esta palabra. Y de lo que me arrepiento en mi adolescencia es que no escudriñé esto. Porque esto es lo que me levanta. Esto es lo que me enseña a vivir. Y no solamente a vivir la vida espiritual, mi vida en el evangelio. Es para vivir en todo. Aquí ella misma dice, escudriñen las escrituras, porque en ella os parece que está la vida eterna. Como dejando una incógnita para que el ser humano diga, ¿y será que está la vida eterna? Y verdad, voy a leer a ver qué dice. ¿Cierto que sí? Así que esto no es el momento para andar en este camino como cualquiera. Y si de pronto llegué a una situación como la de Sansón, que en la palabra de Dios dice que Jehová, él no sabía que Jehová ya se había alejado de él. Porque él dijo, voy a salir al igual que las otras veces. Me voy a levantar y voy a partir las cuerdas que me colocó, pero dice que él no sabía que Dios ya se había apartado de él. Pero ¿sabes cuál es la diferencia contigo? Que si tal vez ha pasado como Sansón, el Espíritu de Dios no se ha apartado de ti. Y tú lo sabes. El Espíritu de Dios no se ha apartado de ti. Entonces, vemos la diferencia de estas dos historias. Y al igual que me llama la atención Gedeón, porque mientras leía esa historia, decía que Gedeón estaba
sacudiendo el trigo en un lagar. ¿Saben qué es un lagar? El lagar es donde machacaban las uvas para hacer ese vino. Lo machacaban con los pies. Él dijo, tal vez este es mi propósito. Tal vez yo solo nací para sacudir un trigo aquí. O sea que estaba en un lugar escondido. ¿Y qué le dice el Señor cuando lo ve? El guerrero valiente. Es que el Señor lo vio desde lejos y le dijo, es que tú no eres solamente para sacudir un trigo ahí. Yo te he separado para que cumplas un propósito. Y eso fue lo que hizo Gedeón. Él sabía para qué había sido separado. Y yo imagino que cuando Gedeón convocó a esas 4 tribus, que era la tribu de Manasés, la de Efraín, la de Aser y la de Neftalí. Yo imagino que esas tribus tenían que tener sus líderes. Entonces, vamos a imaginarnos un poco, o fueron todos los de esa tribu, o el líder dijo, ve, tú vas a ir, tú vas a ir, tú vas a ir. Y me imagino que cuando ese líder estaba separando, ahí estaba ese grupo de 300. Tal vez no podemos asegurar de que fue de una sola tribu, pueden haber sido de las 4, o de solo 3, o de solo 2. Pero estaban separando, tú vas a ir, tú vas a ir. Y yo imagino que ese que Dios iba a elegir más adelante, que ya Dios lo había separado anteriormente, que ya Dios le había colocado su mirada ante él, no sabía que iba a ser seleccionado para los 300. Así que Dios los puso a prueba. Y al igual que todas estas historias, la de Salomón, la de Sansón, la de Juan, y al igual que estas historias, también los puso a prueba y le dijo, yo imagino que ya Dios los tenía flechados a esos 300, pero le dijo, ¿tienes miedo? Vete a ver. Y esos 300 que dijeron, no, yo voy a seguir. Otro puede tener miedo, pero yo voy a seguir. ¿Y cuál fue la otra prueba? Ve allí al río a ver que beban. Voy a ver cómo beben el agua. Esos son esos 300. Así que Dios separa, pero para que cumpla un propósito. Y sabemos que cuando sigues el camino, esas reglas, esos propósitos que Dios te coloca, cuando los sigues, sabes que Dios no te va a dejar. Y Dios siempre va a estar ahí. Y me pareció el mejor ejemplo de todos, que es Jesús. Jesucristo, Él se separó a sí mismo. Él dijo, yo mismo iré y los salvaré. Se separó y se colocó un propósito. Él no le dijo a otro, ve ángel, ve tú y sálvalos. Él dijo, yo mismo iré y los salvaré. Y no era cualquier propósito. Era el propósito de vida para ti y para mí. Que aunque pasó pruebas, cuando terminó los 40 días de ayuno, dijo que estaba en el desierto. Dijo, fue al desierto para ser tentado. Fíjese que fue como una prueba. Fue al desierto para ser tentado por Satanás. ¿Y cómo pasó todas esas pruebas? Porque cuando sigues ese propósito que Dios te colocó, a pesar de todo, a pesar de las pruebas, sabemos que tenemos al lado a Dios. Que aunque el diablo venga como león rugiente,
La palabra de Dios me dice que yo tengo al león de la tribu de Judá. Y el diablo, ¿cómo? No, parece como un león. Pero yo tengo al león de la tribu de Judá. Así que no creas cuando te digan, no, sí, pobrecito, qué pesar, que débil eres. No es así. Esto a mí me dice, por eso, no, es a esa hora. Esa hora no es más adelante, como decía yo. Y me arrepiento, ¿verdad?, no haber abierto esta palabra hasta desde niña. Porque aquí descubrí todo, aquí se conoce todo. Así que esta decisión de ser nazareo, tú decides si dura 30 días, si dura 2 años, si dura 8, 10, 15 años. Es decisión tuya. Mientras llenaba el formulario de jóvenes, ahí hay una pregunta que dice, los que lo han llenado saben cuál es, los que no lo han llenado, llénenlo. Allí hay una opción que dice, una pregunta, ¿cuánto tiempo de bautizado? ¿Tiempos de bautizado? Entonces, yo sacando la cuenta, 12 años, yo personalmente, hablando desde mi vida, desde lo que yo he vivido. 12 años porque me bauticé a los 12 años. Y yo me detuve ahí cuando estaba llenando ese formulario porque yo decía, ¿qué tal si Dios fuera venido a principios de esos 12 años? Cuando no sabía ni siquiera quién era Él. Cuando estaba aquí, pero ni siquiera sabía que venía aquí. Cuando levantaba la mano, pero ni siquiera sabía por qué la levantaba. ¿Qué tal si Dios fuera venido hace ese tiempo y yo no tuviera este conocimiento? Fuera llegado yo ante Dios, Dios, ¿cuánto tiempo llevas tú? 12 años. ¿Y me conociste alguna vez? No te conocí. Por eso para estar aquí tengo que conocerlo. Yo tengo que saber, esto es lo que me dice a mí, ¿qué estoy haciendo yo aquí? ¿Por qué yo me siento? ¿Por qué yo adoro? ¿Por qué yo alabo? ¿Por qué yo lloro? ¿Por qué yo hablo con un tal Dios? Porque yo ni siquiera, antes de eso ni siquiera sabía a Dios, pero ¿cómo es eso? Así que esto es lo que me enseña a mí a todo. Y la verdad es que, contándole lo que les decía, le doy gracias a Dios porque aunque yo crea que fue tarde que lo conocí, pero yo creo que este era el tiempo en que tenía que conocerlo. Y yo no quiero solo estar apasionado. Porque la pasión crece rápida. Y se puede acabar en cualquier momento. Pero cuando hay amor, cuando yo estoy enamorado, cuando yo aprendo a conocerlo y me enamoro cada día más, esa pasión nunca se va a acabar. Pero ¿cómo puedo yo enamorarme de este Dios? Conociéndolo. Y
¿Y cómo lo conozco aquí? Así que muchachos, adolescentes, niños, qué bueno sería que empecemos a escudriñar esta escritura. Este libro que de pronto mi mamá, mi abuelito la tiene por ahí guardada. Y yo quizás solo la leo cuando tengo miedo. El Salmo 91. Qué bueno sería leerla en todo tiempo. Leyéndola, aquí vemos todas las características de Dios, de ese ser que adoramos. Y a mí me gustaría, yo antes no lo entendía, y a mí me gustaría que los muchachos, que los jóvenes entendamos. Esto no es un pasatiempo, esto no es un juego. Esto no es yo voy a ir a una iglesia, sí. Hoy entro, lloré, sí, pero me voy igual y sigo igual. Y después de esa puerta sigo igual. Qué bueno sería entender a Dios. Qué bueno sería que nos enamoráramos de Él. Porque cuando me enamoro, mi pasión nunca se va a acabar. Cuando me enamoro, esa pasión viene algo, no, por ahí no es. Y ya yo sé que por ahí no es. Y si quizás esa pasión se ha acabado, lo que tenemos que hacer es enamorarnos. Vea, entendemos esta palabra y conocemos a Dios. Apague y vámonos, como dicen por ahí. Ya no hay nada que hablar, ya entendimos todo. Cuando conocemos a Dios, tú ves a las personas diferentes, tú ves el mundo diferente, porque lo conociste, porque te enamoraste. Así que yo quisiera que tomaran hoy una decisión. O sigo andando en esta carrera sin saber ni por qué corro ni para dónde voy. O sigo andando en esta carrera sabiendo cuál es ese propósito por el que Dios me separó. Qué bueno sería una juventud enamorada de Dios. Qué bueno sería una juventud totalmente enamorada de Dios. Qué bueno sería unos adolescentes sabiendo quién es Dios. Cuando yo quería recibir el Espíritu Santo, tenía como 13 años y iba a parecer gracioso, pero yo veía a alguien hablando en lengua y yo me le pegaba al lado. Y yo decía lo que esté hablando el hermano, que se me pegue a mí también. No había entendido esto. Y no sé quién, pues nunca supe. Alguien me tomó y me separó de donde yo estaba y me levantó y me alzó mi brazo, como diciendo: no sigas ese prototipo. ¿Por qué te unes a alguien como que para yo quiero hacer lo que está haciendo él? Vive tu misma experiencia. Yo lo sentí así y ahora fue que lo entendí.
cuando me separa y levanta mis manos, ahí empiezo ya a danzar. Y así yo me pegaba lo más que podía y no se me pasaba lo que tenía el hermano. Y era Dios como diciéndome: yo te he separado para mí. No te he separado para alguien, te he separado para mí. Así que yo quisiera ver que joven decide hoy, no mañana, no cuando tenga 30 años, no cuando tenga 40 años. Decide hoy ser nazareo para Dios, pero no por un tiempo, sino por toda la vida. Aunque quieran impedir, aunque quieran impedir que no sigas ese propósito, que no vivas esa vida que te dice esta palabra. Así de pronto váyase en este camino y veas a tu alrededor y dices que no se va a poder. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso esta palabra es la que me da a mí ese valor para cuando llegue esa prueba yo decirle: Dios mío, pero si en tu palabra dice esto, ¿por qué está pasando esto? Y yo imagino, yo cuando digo eso, yo imagino a Dios como diciendo: verdad, si yo lo coloqué, yo voy a cumplir. Por eso esta palabra es la que me dice a mí que en medio de la debilidad Él va a estar ahí. Jóvenes, este es el tiempo de enamorarnos de Dios. No es el tiempo para andar como de cualquier manera. Es el tiempo de enamorarse de Dios. Si tú te enamoras de Dios, vea, a ti el mundo no te va a parecer gran cosa. No te va a parecer eso. No, mira esa tentación tan grande. A ti eso te va a resbalar. Cuando tú empiezas a escudriñar esta palabra, ya no vas a ver el mundo igual. Yo quisiera que estemos en pie. Y mi consejo en esta noche era esa. Porque yo creo no, yo estoy segura de que este va a ser el tiempo en el que Dios va a levantar jóvenes, en el que Dios va a levantar adolescentes, en el que Dios va a levantar niños, en el que Dios va a levantar hermanos para servirle a Él. Que aunque Herodes quiera matarte, encarcelarte, cortarte la cabeza, tú te vas a levantar y vas a decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú te vas a levantar y vas a decir: el Señor no me ha desamparado. Tú te vas a levantar y vas a decir: Dios siempre ha estado conmigo. Así que tú no vas a ir ante Herodes con la cabeza agacha. Y si por alguna razón la bajaste, levántala, porque el Espíritu de Jehová aún está sobre ti. Aún está sobre tu vida. El Espíritu de Dios no se ha alejado. Este es el momento en el que jóvenes se van a levantar y van a salir a las calles a anunciar esa palabra. Este es el momento en el que adolescentes se van a levantar y van a salir a mostrarles a otro a quien han conocido. Este es el tiempo, no es mañana.
correrán y no se fatigarán, porque el Espíritu de Jehová está sobre tu vida y tienes que creértelo. Aunque no te lo creas, tienes que empezar a creértelo. El Espíritu de Jehová está sobre tu vida. Tienes que creerlo. Así que no vas a agachar la cabeza. No es tiempo de agachar la cabeza. Es tiempo de levantarte. Es tiempo de levantarte. Que si quizás en este camino tropezaste en una piedra, tropezaste en este camino, hay un Dios extendiéndote la mano. Hay un Dios extendiéndote la mano. Él no te ha abandonado. Ese Dios tiene su mano